Los diaguitas. El pueblo diaguita ocupó un territorio muy grande, lo que ahora llamamos el noroeste argentino, parte de las provincias de Salta y Tucumán, y las provincias de Catamarca y La Rioja. Pero también el pueblo diaguita se extendió por una parte de Chile. Observen la imagen que está acá. ¿Cómo es este lugar? ¿Es un terreno plano? ¿Ven plantas? ¿Muchas plantas? ¿Cómo son estas plantas? ¿Será un lugar en el que llueve mucho? Como vieron en la imagen anterior y en esta, es un lugar en el que llueve muy poco. Y es por eso que se observan muchos cactus. ¿Saben qué son los cactus? Son plantas que pueden vivir con muy poca agua. Además, la vegetación se caracteriza por una abundancia de arbustos secos. También se ven valles llenos de verde que son zonas planas entre las montañas. Acá los diaguitas construían sus aldeas. En cuanto al clima, hay mucha diferencia entre el verano y el invierno. En el verano hace mucho calor y en el invierno mucho frío. ¿Por qué se llamaron diaguitas? ¿Qué significa esta palabra? Se cree que fueron los incas, un gran imperio que vivía más al norte, los que en su idioma, el quechua, los nombraron de esa manera. Diaguitas significa serranos, porque vivían entre sierras y montañas, valles y quebradas. En realidad, diaguita es una forma general de llamar a varios grupos o a varios pueblos que eran independientes entre sí, ya que tenían su propio jefe, su territorio y un nombre que lo identificaba. Diaguita eran los quilmes, cafayates, entre otros. ¿Cuál era el idioma que hablaban los diaguitas? Bueno, el idioma era el cacán. Muy poco se sabe de este idioma porque dejó de usarse hace más de 200 años. Solo sabemos que era un idioma que a los españoles les resultó muy difícil de entender y de pronunciar, y entonces prefirieron comunicarse en quechua, que era el idioma, como habíamos dicho hace un ratito, de los incas. ¿Qué trabajos realizaban los diaguitas? Bueno, como ven en esta diapositiva, hacían bastantes trabajos. Cazaban, criaban animales y realizaban un tipo de agricultura muy especial, llamada agricultura de montaña. Pero no solamente esto, también trabajaban materiales, como la arcilla y como el metal. Observando esta imagen, ¿cómo piensan que era la agricultura de montaña? Sin duda, no era una tarea sencilla. Construían grandes escalones en las laderas, nivelados, rellenos con tierra y sujetos con paredes de piedra. Así tenían más superficie de cultivo. Un terreno bastante horizontal y con las paredes que frenaban el avance del agua de la lluvia o los desprendimientos de tierra y piedras. Pero como dijimos recién, no era una tarea sencilla, sobre todo por las características del lugar, ya que debían afrontar dos grandes problemas. Por un lado, las pocas lluvias, y por el otro, la inclinación del terreno, con poco espacio para cultivar. Sin embargo, los diaguitas encontraron una solución para esto.
construir acequias de riego para canalizar el agua que se podían abrir o cerrar, regulando el riego. En realidad, las terrazas no eran totalmente horizontales, sino que tenían un pequeño declive muy suave para que el agua corriera despacio y se repartiera bien, sin dejar lugares secos y tampoco que se encharcaran. Esto permitía aprovechar el agua de la lluvia. La obra de las terrazas iba frenando el agua que saldría naturalmente por abajo para que apareciera más arriba y sirviera para regar. Bueno, ahora que ya hablamos de las formas de cultivo, vamos a pensar y ver cómo construían esas terrazas y esas acequias. ¿Qué herramientas usarían para cultivar? ¿Usarían máquinas? ¿De qué materiales serían las herramientas? Las principales herramientas eran hachas de piedra, con mangos de madera, que estaban hechas con rocas duras y pesadas, pero además tenían un filo. Otra de las herramientas que utilizaban era el palo cavador, con forma de bastón de más de 1 metro de largo, que tenía una saliente para apoyar el pie y hacer fuerza hacia abajo. Se usaba y aún se usa para romper la tierra en terrones. Otra de las herramientas utilizadas por los diaguitas eran los azadones de piedra, formadas por una lámina con un borde cortante relativamente afilado por un lado y un mango para sujetarla. Esta herramienta se usaba básicamente para cavar y remover la tierra blanda. Bueno, bien, ahora que ya sabemos que los diaguitas se dedicaron a la agricultura, sobre todo, vamos a ver qué cultivaban. Entre los alimentos que cultivaban tenemos el maíz, con una gran cantidad de variedad. No solo el maíz amarillo, sino maíz con granos blancos, morados o de varios colores, grandes y pequeños, cada uno para hacer un tipo especial de comida. Y entre ellos también el maíz pisingallo, que sirve para preparar lo que conocemos como el pochoclo. También el amarillo para cocinar polenta o el blanco para los locros. También cultivaban poroto, calabaza y zapallo, ajíes, pimientos, maní, y en las zonas más altas y frías cultivaban la papa y la quinoa. Los diaguitas no solo cultivaban la tierra, trabajaban también cazando animales, ¿se acuerdan? Siempre que podían, los diaguitas echaban mano a los animales salvajes que estaban a su alrededor. Cazaban venados y guanacos, no solo por la carne, sino por el cuero y los huesos, con los que hacían distintos objetos. También cazaban ñandúes y utilizaban sus huevos y sus plumas. Sin embargo, la caza no era la actividad principal de los diaguitas. No se iban a cazar por mucho tiempo porque, como ya dijimos, necesitaban cuidar sus cultivos. Este pueblo también criaba animales, como la llama y la alpaca, para obtención de lanas y como animal de transporte de carga, para llevar bolsas y otras cargas. Esto les permitía realizar intercambios de cultivo con otros pueblos diaguitas porque podían llevar la mercadería en los animales. Otro de los trabajos que realizaban los diaguitas era la recolección de frutos silvestres. Recolectaban yuyos medicinales y plantas aromáticas. También recolectaban nueces,
algarrobas y frutos de chañar y molle, para hacer comidas y bebidas alcohólicas. En la selva de Tucumán y Salta podían recolectar miel y cera, frutas y verduras, como la yuca silvestre. Los diaguitas eran grandes ceramistas. En las playas de los ríos cercanos recogían la arcilla para confeccionar los recipientes de cerámica. Con arcilla cocida en fogones, modelaban la vajilla de todos los días, pucos o platos altos, ollas, cántaros para agua, grandes tinajas para guardar granos o líquidos. Esta era generalmente una cerámica sin decoración. Pero también hacían otra más fina y con decoración pintada con dibujos de víboras, sapos, ñandúes, figuras geométricas y otros símbolos religiosos. Estas se usaban en ceremonias y se ponían en las tumbas acompañando a los muertos junto con comida, ropa y alhajas. Los diaguitas también trabajaban con el metal. Explotaron principalmente el cobre e introdujeron la extracción del oro y de la plata. Para confeccionar objetos de metal era necesario contar con verdaderos maestros en el tema. Los diaguitas emplearon básicamente el bronce, que es una aleación de dos metales, para hacer discos, campanas, hachas, hasta pinzas de depilar. También usaron otros metales como el cobre, el oro y la plata. Tanto los hombres como las mujeres diaguitas vestían una camisa larga, sin mangas y hecha generalmente de algodón o lana tejida de llama. Sobre ella llevaban un poncho para poder protegerse del frío en el invierno y sobre la cabeza un gorro. En los pies, los diaguitas utilizaban sandalias u hojotas de cuero llamadas uyutas. Utilizaban collares y adornos de piedra de malaquitas. Se adornaban con vinchas y plumas y se pintaban el rostro. Todos usaban el pelo largo. Ahora vamos a ver cómo vivían los integrantes del pueblo diaguita. Estos eran grandes poblados, entre 1500 y 3000 personas. No había uno igual a otro, ya que se adaptaban al terreno en que construían sus ciudades. Algunos eran bastante redondos, otros alargados, en algunos las calles eran bastante derechas y formaban manzanas, y en otros verdaderos laberintos. Algunos pueblos estaban más fortificados que otros. ¿Qué significa esto? Que estaban rodeados y protegidos con murallas, pucará, así se llamaban, y con construcciones fortificadas en lo más alto del poblado para protegerse en momentos de invasión, con trampas y patios sin salida para emboscar a los enemigos. Las casas tenían varias piezas comunicadas entre sí, sin ventanas y con puertas angostas. Eran de pirca, o sea, paredes de piedras irregulares, muchas veces con el piso excavado por debajo de la calle. Esto lo hacían para levantar menos pared, pero también se conseguía de esta forma aislar la temperatura. Recuerden que habíamos dicho que en verano hacía mucho calor y en verano mucho calor y en invierno mucho frío. Por lo mismo, las paredes eran muchas veces dobles y rellenas de piedras y tierras. Los techos eran de ramas con tirantes de cardón u otra madera.
Bueno, hasta acá pudimos conocer un poco más sobre uno de los pueblos originarios con los que vamos a trabajar en este cuadernillo. Espero que les haya servido.